¿Y qué pasa, viajeros? Pues estamos en Zumaya, nos hemos colocado cerca de la estación de trenes y hemos aparcado justo lo que es un polígono que hay alrededor, porque aquí en el País Vasco es dificilísimo aparcar y en todos los sitios donde aparcamos hay que pagar. El objetivo de venir a Zumaya es hacer el trayecto de Zumaya a Deba y vamos a ir por los acantilados que se llaman el Camino de los Flix. Los Flix es una, ya lo veréis, es una formación rocosa producida hace millones de años, producida por lo que son las placas tectónicas, y es impresionante y muy bonito de ver. Este viaje es que hemos salido sobre las 9 de la mañana de Zaragoza y es como que hemos ido muy corriendo a todos lados, porque claro, el trayecto son 5 horas, creo que lo haremos en un poquito menos, y hemos dejado el coche aquí y ahora estamos comiendo. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí a la protestona que no ha comido y está que se muere de hambre, ¿sabes? Y está venga a renegar, y venga a renegar, y venga a renegar. Y bueno, habéis visto la comida de hoy, pero bueno, sí, está preciosa. Bueno, y nada, vamos a comer y vamos para allá. Zumaya es un pueblo de unos 9.379 habitantes y se encuentra situado en lo que es la provincia de Guipúzcoa. Es un pueblo costero situado al lado del mar y donde confluye lo que es el río Urola y el otro río, yo no sé cuándo me han dicho, ya se me ha olvidado. Y para empezar el camino tenemos que cruzar un puente y una vez cruzado el puente nos venimos al lado de lo que son la orilla del río y al fondo, a la izquierda, empezará el camino. Y para acompañarnos en este trayecto tenemos otra vez a Batman. Pues casualidades de la vida, como el día que fuimos al Castillo de Javier, hemos venido en una festividad, la festividad de San Telmo, que es el patrón de aquí de Zumaya. Y es que tenemos muchísima suerte, ¿eh? Allí donde vamos hay una festividad, es como que ya Paco el viajero y venga fiesta. En el primer punto del camino, viniendo hasta el fondo llegaremos a lo que es la playa y como veis la tierra tiene más de 4.500 años de antigüedad y con el paso del tiempo, el viento, las mareas, los terremotos, se ha formado lo que veis ahora que son los acantilados y las rocas tectónicas. Entonces lo que vamos a realizar es el camino de Zumaya a Deba. Más o menos el camino dura entre 4 horas y 5, dependiendo del paso que llevéis. Si veis una cámara igual tardáis un poquito más. Entonces lo que vamos a hacer, ahora no porque tenemos la pleamar y está la mar muy alta, lo que vamos a hacer es rodear todo lo que es el acantilado. Como he dicho, vamos a subir por arriba y vamos a ir por la parte de los acantilados, pero cuando la mar está baja se puede ir a las orillas y se puede hacer todo el camino al lado de la orilla del mar. El camino tenéis que subir hasta lo que es la ermita de San Telmo, que es el patrón de aquí de Zumaya. Esta ermita fue construida en 1500 y pico, más o menos. Y como veis, nosotros lo que vamos a seguir es el camino que está junto a los acantilados. Una vez rodeada la ermita, bueno, la ermita que tenemos aquí detrás, nosotros empezaremos desde aquí. Empezaremos desde este punto y vamos a hacer todo este recorrido a lo que es Deba. El recorrido es más o menos unas 3 horas y media, pero que nadie se preocupe que aunque haya que subir y bajar,
se puede hacer con niños. Eso sí, los niños tienen que estar acostumbrados a andar. Entonces, lo que nos pasa ahora es que son las 4:15 y el último tren sale a las 10 menos 20. Entonces, quedaros hasta el final del vídeo porque no sabemos si vamos a llegar a tiempo o nos quedaremos tirados en Deva. Porque nuestro hotel está en Zarauz y como habéis visto al principio del vídeo, el coche está al lado de la estación de Zumaya, justo por aquí. Acordaos siempre de llevar el material que necesitáis. Aquí a la compañera le hice comprarse unas botas. ¿Y a qué vas cómoda, compañera? Sí, va cómoda, no quiere decir nada, pues no quiere salir en cámara. Y como veis, todos los sedimentos que se formaron y lo impresionante del paisaje. El 70% de los fósiles acaban incrustándose en lo que es la pared y por eso el color que vemos ahora. Eso es un reflejo de la historia. El viento, la lluvia erosiona todo lo que son las paredes y todos los sedimentos van cayendo hacia el mar. Empezamos la ascensión. Una de las primeras y con esta ya sabéis, con esta siempre puedo. ¡Vamos! ¡Ánimo, Chris! ¡Que tú puedes! Bueno, después de una gran ascensión, nos encontramos en la cima de uno de los caminos, aún nos queda 3/4 de camino. La ascensión ha sido bastante dura, pero observar lo bonito del paisaje, de los tocotos que están pastando. Y lo bueno es que después de toda la ascensión nos hemos encontrado con una fuente, que si no lleváis agua es bastante de agradecer. Sobre todo acordaros de traeros todo lo necesario y sobre todo aquí en el País Vasco que llueve un montón. Acordaos del vídeo de Anento, que me pilló la lluvia a 5 grados y lo pasé realmente mal porque estuve durante 2 horas y media bajo la lluvia a 5 grados. Perdón, a Anento no, a Nayet. Aquí está mi compañera en la sombra que se acaba de encontrar una gorra de Mickey. A ver, vamos a enseñarme la gorra. Mira qué bonita la gorra. A ver. Ah, que le viene pequeña la gorra. Y nada, aquí tenemos unos pañuelos de lo que es el budismo y del Everest, del Tíbet, que no me salía la palabra. Nada, vamos a seguir con el camino, que me imagino que seguirá toda la carretera, para arriba y seguirá. Ya llevamos 1 hora de camino. Está siendo bastante complicado por el sol, hace muchísima calor, pero como sabéis soy el domador de vacas y nos hemos encontrado la típica vaca que sale en el anuncio de Leche la Asturiana y la verdad es que es bastante típica de aquí porque lo bueno de esta zona es que llueve mucho, por eso lo veis todo verde. Y claro, tenéis que saber que el camino sigue todo lo que es el transcurso del mar, como os he dicho antes. El mar está al fondo. Dinos algo, vaca. Mira, cada vez que digo mueve el rabo, ¿ves? Soy el domador de vacas. ¿Eh? Ahí se me va la vaca, mi vaquita, se va mi vaquita. Pues nos encontramos en el cruce de caminos. Este cruce lleva, como veis, no sé si lo veréis, estamos en el Gorriaga, ¿vale? Y este camino va a Deva
y a Deva pasa por Iciar. Este camino sería el que va fácil, el que va por la carretera. Y el camino que vamos a seguir nosotros, que es el más complicado, va a lo que es la orilla de la costa. ¿Qué pasa con este camino? Pues que este camino va subiendo y bajando. Pero quería ir y ver lo bonito del mar, pero no me atrevo, está la mar muy alta. Aparte nos hemos encontrado con el camino cerrado, supongo que será por la marea. Y ahora pues tenemos que volver otra vez hacia atrás y nos vamos a ir por Iciar. Por la carretera nos toca, así que nada, vamos para ello porque es que si no, no llegamos al tren. Bueno, viajeros, se nos ha hecho muy tarde. Esperamos que pase el coche y tenemos un debate, o vamos andando hasta Deva, que son 2 horas, o en este caso que vamos a coger el autobús y llega en 20 minutos. Como primer viaje andando está bien, pero si lo hubiera hecho yo solo llego. Lo que pasa es que en este caso voy acompañado y tampoco vamos a hacer sufrir a la persona que nos lleva. Y ahora vamos a coger el autobús para llegar a Rondo y a Rondo llegaremos a la estación otra vez de Zumaya. Con suerte, si es posible, que era mi intención, veremos lo que es el anochecer desde la playa. Quedaos en el vídeo a ver si es posible que lo acabemos viendo. Es un misterio, no sabemos si vamos a llegar. El camino no hemos podido completar, ya he visto que estaba cortado y bueno, pues ahora estamos aquí esperando lo que es el autobús. En este punto del vídeo quiero hacer un inciso. No tenéis por qué hacer todo el camino andando alrededor de los acantilados. ¿Que os gusta caminar? Perfecto. Aviso, son 5 horas de caminata y cuesta lo suyo. De hecho, si veis el vídeo, no hemos acabado de terminar el camino. Hay 3 formas. Una es andando a los acantilados, 2 por la playa cuando la marea está baja y 3 en barco, ¿vale? Luego, la forma con la que podría haberlo hecho yo y que podéis hacerlo vosotros es: llegáis a Zumaya, veis el flis de Zumaya, volvéis para atrás, cogéis el coche, volvéis a coger y vais hasta el camping de Itaspe. Ahí tenéis un aparcamiento muy grande, ahí podéis ver los flis de la Saconeta, volvéis otra vez para atrás y podéis ir hasta Deva otra vez con el coche. Cosa que yo no sabía y lo podéis corroborar. Vale. Si os ha servido esta información, por favor, ponedlo en los comentarios. Primera toma de contacto con un camino, también eran muchas horas, son 15 kilómetros, está bien. O sea, si hubiera venido solo seguramente hubiera aguantado, pero también hubiera venido con más tiempo. Pero bueno, no vamos a hacer sufrir más a la camarógrafa, que la tenemos que ver, que no se mantiene ni el pie, casi no puede aguantar ni la cámara. Y ahora se está riendo, que eso está muy bien. Y nada, no te preocupes, corazón, que vamos a ir a coger el autobús y de ahí andando hasta el coche. ¡Y a dormir! Voy a esperar en la carretera 40 minutos aproximadamente. Han venido unos chicos de una boda y se ha montado la de Dios. Han empezado a cantar, han empezado a hacer cosas que no debían. Y pues ha venido un autobús muy chiquitito. Y lo primero que ha hecho uno de ellos es subirse rápidamente, muy mal educadamente, pues que casi nos quedamos fuera. Bien, porque hemos subido 3 de todos los que habíamos y casualmente el autobús estaba lleno de chicas, solo había chicas. Parecía que las habían soltado de repente. Y al final pues nos hemos pasado la parada, ahora tenemos que volver al coche y nos ha dejado aquí en mitad del meollo, porque ya os he dicho que son las fiestas y son el patrón de aquí de Zumaya. Y nada, pues me voy a ver el amanecer aquí con mi compañera ahí a la playa, porque ya, como sabéis, no hemos podido ver los flis. Y pues eso, sobre todo, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y sobre todo sonreír. Bueno, y después de un viaje tan largo, después de salir a las 9 de la mañana, de hacer casi 11 kilómetros, de estar 3 horas conduciendo, pues lo más bonito es lo que vamos a hacer ahora, que es ver el anochecer, intentar relajarnos y ya sabéis, viajeros, hay que disfrutar de la vida.